bienvenidos a No es Terapia, un nuevo episodio donde buscamos compartir información de valor, reconociendo la importancia de tener este tipo de espacios para informarnos y utilizar a nuestro favor ese conocimiento tan valioso e importante, pero definitivamente comprendiendo que no es terapia y que no va a sustituir jamás lo que es un proceso terapéutico, respetando siempre la individualidad de cada persona. En el día de hoy, si eres madre, si eres padre, educador, tío, tía, abuelo, o acompañas simplemente a niños en su proceso de crecimiento y de crianza, este episodio es para ti porque vamos a estar conversando de un tema que hemos repetido y escuchado tantas veces, pero que definitivamente el poder reflexionar y conversarlo nuevamente siempre nos va a edificar, además de que el tiempo va pasando, cosas nuevas van surgiendo y vamos aprendiendo y construyendo nuevos aprendizajes en torno a todas esas experiencias que definitivamente el poder volver a escucharlo y quizás desde otra perspectiva nos va a nutrir. Y se trata de los límites. Y para esto me acompaña una especialista, psicóloga clínica, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y el acompañamiento a los niños. Hortensia, bienvenida a No es Terapia. Hola, gracias. Un honor estar aquí. Yo feliz de tenerte por aquí. Nos hemos conocido mucho a nivel profesional y sabes que respeto mucho todo tu trabajo. Cada vez que me reúno contigo para discutir casos, aprendo cosas nuevas y siempre es edificador. Así que gracias por haber dicho que sí, gracias por acompañarnos para aportar en este espacio y que podamos psicoeducar siempre desde el amor y el respeto, con la firme convicción de que podemos y necesitamos construir mayor bienestar en nuestras vidas. Para iniciar y antes de entrar en modo seriedad, siempre me gusta arrancar con un chiste. Okay. Vamos a empezar con un chiste para romper el hielo y porque el humor nos acerca y luego nos vamos a poner ya con los temas más serios. Okay. ¿Por qué los peces no tienen Facebook? No tengo ni idea por qué no tienen Facebook. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las redes. Tú supiste Ese que es mi favorito. El resto del día yo me voy a estar riendo de eso. Ese ha sido uno de mis favoritos, Diandre. No me acuerdo quién me lo hizo, porque tú sabes que a raíz de que yo comparto chistes en este espacio, me comparten muchos chistes y después me dicen, ese te lo hice yo, no lo dijiste. Pero mi memoria a veces me juega en contra y no recuerdo quién me lo hizo, pero a esa persona valiosa, importante que compartió ese chiste tan bueno, gracias. Hortensia, de verdad, como te decía ahorita, para mí es un honor que en el día de hoy podamos conversar y tener este espacio que sé que va a ser muy edificante para padres, educadores y, como mencionaba ahorita, tíos, abuelos, porque nosotros que somos de una cultura tan familiar y muchas veces venimos de familias incluso aglomeradas y demás, creo que definitivamente todas esas personas se involucran mucho en lo que es el proceso de crianza y tú y yo que acompañamos a las familias entendemos y comprendemos que en la medida que todos los que acompañamos estemos en la misma línea, pues mejor va a ser para el niño o la niña el poder ir adaptando lo que sea que queramos enseñar o en la manera en la que lo queremos acompañar. O sea que yo creo que esa parte es súper importante, el que todos los que acompañemos estemos siempre alineados en la misma línea y por eso, aunque sea tío o abuelo, que esta información va a ser muy valiosa. Entonces, cuando hablamos de límites, ahorita al inicio yo mencionaba cómo hoy en día tenemos mucha información y varias veces yo lo he dicho en este espacio, creo que la información es muy valiosa e importante, pero es un arma de doble filo, porque también acompañando a familias he podido ver cómo el exceso de información, procesándola como mamá, no necesariamente como profesional, puede llegar a abrumar. Y me pasa hasta a mí como madre, el querer quizás seguir una línea, una teoría, un librito, una corriente, te desconecta de lo que realmente importa, que es ese vínculo y esa conexión con tu hijo o tu hija. Y creo que eso, como que hoy en día hemos hablado mucho de crianza y tenemos mucha información que es muy valiosa, pero puede llegar a abrumar. Entonces, si tuviéramos que aterrizar y aplatanar lo que son los límites, porque de manera específica creo que es importante que podamos reflexionar y profundizar en torno a los límites, porque creo que es una parte fundamental de la crianza. Si lo tuviéramos que aplatanar y desmenuzar y comunicarlo de una manera clara y que sea digerible, sobre todo digerible para los padres, ¿qué son los límites? Wow, mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas te hacen sentir segura? Oh,
Por ejemplo, estar, en tu espacio, en ti, para ti, ¿qué te hace sentir segura? el tener personas que yo sepa que son cercanas a mí, el yo estar en un espacio físicamente se perciba como seguro, que no haya ningún riesgo, tener salud, obviamente, saber que cuento con las cosas para la vida del día a día, la comida, el transporte y demás. Eso me da seguridad a mí. Ok, entonces esas cosas que te dan seguridad, lo que te dejan saber es dónde tú empiezas, dónde tú terminas, hasta dónde tú puedes y hasta dónde no. El día que tu casa no cierre la puerta, tu casa ya no es segura para ti, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son los límites. En el momento en que una instrucción, una medida, una rutina, algo del día a día no se mantiene, no se cumple, en ese momento ya no hay límite, ya el niño no sabe hasta dónde. Entonces, una forma plátana de saber dónde empiezo, dónde termino y hasta dónde. Evidentemente, una de las cosas más ricas que nos va dejando el acompañar a nuestros hijos en los límites es que le vamos transmitiendo nuestros valores. En el momento que tú dices, para tú entrar a mi habitación, aunque la puerta está abierta, tú tienes que preguntar, yo te estoy enseñando a respetar el espacio, no solo el mío, sino de todo el que está alrededor. Entonces, yo, ahora que tú dices eso, de que hay mucha información, y voy a traer eso también a esta definición, a veces hay que empezar por lo más simple. Hay una pregunta que yo le digo a los papás, ¿cuál es tu prioridad? Y ellos me dicen, que no escucha. Es por ahí que vamos a empezar. Entonces los límites van a entrar a tu casa. Uno, por asegurarnos que las rutinas estén claras, porque eso facilita muchísimo. Y lo segundo, por la prioridad. Tú quieres ser escuchado, que evidentemente, niño que no escucha, es más difícil el proceso. Correcto. Entonces, y normalmente parece que empiezan. Entonces trabajamos por ahí. No puedo ver el todo. Cuando tengo un niño ya de 3, 4 años y tengo situaciones, no puedo ver el todo. Claro. Ahora, tú empiezas a educar en los límites desde que el bebé nace. Es más, yo creo que desde la barriga, que cuando dan la patadita y tú le das el sobecito a la barriga, ya tú empiezas a decirle, me está molestando, me duele. Sí. Pero ya al momento de nacer, en el momento que toma el seno, ya desde ahí tú empiezas a limitar sobre tu cuerpo y sobre el contacto y a reconocer tu necesidad y acompañarte o facilitarte en esa necesidad. Ya se acabó el capítulo, señores. Ya eso fue todo por hoy. Gracias. Hortensia, de verdad. Creo que sí, me encanta esa forma en que lo plasmas. Sobre todo el ejemplo tan concreto, ¿verdad? De si mi puerta ya no cierra, pues entonces evidentemente no me voy a sentir segura. Y creo que es una forma bien clara de tú verlo. Porque, como hablábamos ahorita, sí, tenemos mucha información, sabemos, pero a veces nos perdemos de lo esencial y de lo que realmente es prioridad, porque estamos en el día a día y nos abrumamos y perdemos el foco de lo esencial. Y hoy en día que también el tema de la crianza respetuosa, que obviamente sabes que soy de esa línea también, pero desafortunadamente creo que hay mucha mala información y que hay mala interpretación de lo que es la crianza respetuosa. Y por eso, cuando conversaba contigo, te decía, creo que es importante que podamos rescatar los límites y el no, porque en medio de tanto respeto, podemos perder la perspectiva de que, espérate, es un ser humano que le tengo que enseñar a ser funcional en la sociedad, y en la sociedad lo que más hay es límite. Y en el mundo, en la vida, cuando tú seas independiente, adulto y demás, con lo que más te vas a encontrar es con los no. Y si yo desde pequeño no empiezo a procesar lo que es el límite, lo que es el no, y no lo empiezo a procesar desde las personas que más me aman y más me cuidan, el mundo se va a ocupar de decirme que no y de que yo tenga que aprender a bregar con eso. Entonces yo creo que sí, que es tan necesario y tan valioso comprender que puedo acompañar desde el respeto y el amor, y eso también va a implicar límites, eso también va a implicar el no, porque no estamos criando chivos sin ley, o sea, y estamos criando personas que van a ser funcional a nivel social y necesitan comprender esos límites. Y los límites, sobre todo, que es algo que tengo muy en mi discurso, los límites son amor. Es una forma de yo cuidarte, de yo protegerte. Y de enseñarte a que te cuides. Exacto. Y a tú protegerte. Exacto. Y a tú poderlo reproducir. Tú sabes que ahora con eso que tú dices del no, es muy valioso. Llegan y veo muchos chicos, muchos niños, niñas, que viven el no como un rechazo.
o entran en un cuadro de sentirse no aceptados, no validados, porque no están experimentados en ese no. Y ahí es que se afecta realmente la estima y la autoestima y la autoimagen que tiene el niño. Correcto, porque al final yo no puedo controlar que María Luisa acepte mi invitación a jugar. Claro. Ahora, yo puedo manejar cómo yo vivo eso que tú me dijiste que no. Exacto. María Luisa, vamos a jugar. Me dijiste que no. Y yo puedo decidir, bueno, yo me puedo quedar en esta esquina, molesto, porque nadie quiere jugar conmigo, o puedo decir, bueno, pues esta es mi realidad, sigo para adelante. Exacto. Y busco otro niño. O, pues, empiezo mi juego y capaz que tú te seduces y vienes a mi juego. Entonces, ese es el tema. Eso es lo valioso, que al final... y más, mientras más chiquitos, más se coquetea con tú dijiste que no, déjame ver si tú dices que sí. ¿Dónde puedo llegar? Es un coqueteíto, déjame ver. Mami dijo, no televisión, déjame dónde papi ahora. Coqueteo, entra en ese coqueteo. Pero la realidad es que, si sabes que vas a ceder, mejor di que sí desde el principio. Exacto. Porque al final afecta más que ese no se pueda convertir en sí. Y cada vez más veo niños que les pregunto, entonces tú entiendes que si tú sigues insistiendo, yo voy a cambiar mi respuesta. Y los niños responden, sí, claro. Claro. O sea, como que eso se cae de la mata. Sí. Y cuando son más grandes que te pueden responder, porque ese mismo ejemplo lo tengo con un niño de 8 años. Y me decía, claro, porque mi papá lo hace. Claro. O sea, ellos normalizan el que es un no. Pero si yo insisto 3 veces, si yo lloro 3 veces, entonces al final va a aparecer el sí. Correcto. Y al final, obviamente, el ser humano lo que quiere es obtener lo que quiere, esa gratificación, ese lograr mi objetivo. Entonces, si lo acostumbramos a que te digo que no, pero al final cedo porque tú me dijiste bonito, porque tú lloraste, porque te tiraste al piso, entonces ya yo sé que hay una forma. Y eso es una habilidad. Correcto. O sea, también como que viendo... lo no tan malo de esto es una habilidad que el niño va desarrollando. Claro, yo te valoro o te valido tu insistencia. Qué bueno que tú puedes ser persistente e insistente. Ahora, eso también, esa insistencia, esa persistencia la tengo para otras cosas que no me generan esa gratificación inmediata. Exacto. Que al final, esa puesta en duda hacia el adulto de ese límite es, recuérdame, 9 veces más que yo estoy seguro que el no significa no, es una reafirmación. No es solamente, bueno, evidentemente mejor hacer lo que uno quiera, pero no es solamente eso, también es una reafirmación. Claro. O sea, cuando tú me dijiste que en esta casa no se bebe refresco en semana, vamos a ver, esto es verdad. Sí. Que tú dices que nosotros comemos más sano. O sea, es ahí también, en esa reafirmación, y es una reafirmación del yo. Sí. Al final es una reafirmación del yo. Sí. Yo existo, yo importo, y yo empiezo y termino en este espacio. Sí, y ese es lo valioso del no. Eso es lo valioso de los límites. Que no es que, mira, le dijiste que no a la Coca-Cola, pero dale un ching, hombre, que eso no es nada, es miércoles, estamos aquí, no pasa nada. Óyeme, pero es que si yo rompo con mi palabra, rompo con lo que es el esquema, los límites, le estoy afectando cómo se va a percibir a sí mismo, cómo va a percibir el sistema familiar. O sea, una cosa lleva a la otra. Y claro, en el día a día, tú eres madre también, no nos vamos a o sea, hay momentos donde nos va a tocar ceder, flexibilizarnos, mirar para otro lado, hacer como que no vimos nada, porque no podemos llevar el librito en el día a día, porque yo le compartí a una amiga el otro día, si yo me llevo de la teoría constantemente y del librito y de lo que tengo que hacer, yo voy a dejar de ser mamá, una mamá presente para ser una mamá ansiosa, una madre histérica, una madre desconectada, porque estoy nada más pensando lo que tengo que hacer, y no estoy conectando. Además, empiezas a sentirte insegura de tu capacidad para criar. Claro. Porque yo necesito la validación de ese libro o de ese especialista. Sí. O sea, ¿quién eres tú? Tu esencia, esta es mi esencia. Entonces, ¿cuáles son los límites? Y eso también es una tarea. O sea, ¿qué límites yo puedo manejar bien? Yo puedo poner límites porque yo quiero enseñar a mi hijo tal vez algo que yo no he aprendido. Totalmente. Entonces, a veces el camino empieza en... Yo no digo que no nunca. Yo tengo que aprender a decirle que no. Mira, ¿tú crees que te puedes quedar con mis hijos este día? Sí. No. Tengo que empezar a ejercitar ese no asertivamente, claro. Porque evidentemente eso es... Y ese mismo modelaje es el que nosotros enseñamos. A veces una de las tareas que uno le pone a los padres es,
salga con su hijo y que su hijo lo vea cómo usted se maneja lavando el carro, manejándose con los amigos, cuando se junta, para que el niño vea cómo usted pone los límites, cómo socializa, cómo gestiona en la realidad. Porque nosotros no vamos a estar siempre ahí para asistir en esa gestión. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. De eso se trata la crianza, o sea, yo estoy acompañando para que eventualmente sea un individuo independiente, autónomo, que pueda desenvolverse y que tenga sobre todo esos recursos para poder hacerlo de una manera sana. Correcto. Ahorita tú ponías el ejemplo de que el no para entrar a la habitación, o sea, como que tiene que tocar la puerta, esa regla, ese límite. Yo le llamo el uso del puedo. ¿Puedo pasar? Puedo, exacto. Entonces, o sea, me recordé de algo que vi en Instagram una vez, de que decía, ¿por qué tú dices que no? ¿Por qué dijiste tanto que no? Empieza a decirle que sí, no sé qué. Iba por ahí la línea y yo decía como que, sí, pero no, espérate. Claro. Porque no se trata de, o sea, hay un no que yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija y que es verdad, él puede entrar, no pasa nada. Pero que detrás de ese no, como tú mencionabas ahorita, hay una habilidad que le está aprendiendo sobre norma social, sobre yo llego hasta un punto, a una persona puede que no se sienta cómoda con eso. O sea, como que no es nada más el no a corto plazo, sino el no a largo plazo y la habilidad que hay detrás de esto. Mi esposo una vez, yo no recuerdo exactamente de qué se trataba, pero hablábamos de eso, como que, y él me cuestionaba, ¿pero por qué es que tú dijiste que no a eso? Y yo le decía, es verdad, yo se lo podía dar. Pero al final del día, si yo siempre cedo porque yo puedo, porque tengo el acceso, porque se le puede... era comprarle algo. Es verdad que yo se lo puedo comprar y que no va a pasar nada. Pero ¿y si yo siempre le digo que sí? Porque ya me lo está pidiendo, porque yo tengo el dinero, gracias a Dios, o sea, no va a aprender de ese límite. Y no va a aprender de que no siempre lo puedo tener cuando yo quiero y de que incluso el valor del dinero en este caso y de las pertenencias de que ya tú tienes para que tú quieras otro más. O sea, detrás del no hay tantas cosas. Y ojo, no es que ahora yo estoy diciendo, María Luisa dijo, vamos a decirle que no todo el tiempo a los niños, porque imagínate, si no, no van a aprender de límite, no estoy diciendo eso. No. Vamos a clarificar un poquito y organizar la idea. Es yo poder incluso ser organizado e intencional en saber cuándo voy a decir que no y por qué voy a decir este no. Porque cuando yo tengo claro el por qué yo pongo este límite, el por qué yo estoy diciendo que no, es más fácil mantenerlo. Claro, y fíjate, no necesariamente es un no. A veces simplemente ese no se traduce en puedo pasar. Y tú decidir, ahora sí, o mira, no, estoy en una línea, cuando yo termine, tú entras. Fíjate, y es un no, claro, pero es un no organizado con un aprendizaje y con un objetivo. Exacto. Hay momentos que sí, y tú vas a tener que aplazar cuando yo te diga que no. O sea, sí, mi amor, entra, no pasa nada. No, mira, me estoy cambiando. Cuando yo termine, tú puedes pasar. La puerta está abierta, o sea, nada le impide entrada. Pero él se va a retirar y él va a tener que esperar esa gratificación de entrar a mi espacio, tal vez, de usar mi cama o lo que sea. Entonces, sí, definitivamente hay un aprendizaje. En cosas que tienen que ver como las cosas materiales, un regalo, ese helado que no se aplaza, eso tiene fechas, los cumpleaños, la Navidad. Entonces, ¿cuál es mi aprendizaje? Que ella pueda aprender, o sea, en el caso de tu hija, que ella pueda aprender que cumpleaños, Navidad y si hay un evento especial, que me fui de viaje, que simplemente me salió, pero son cosas especiales. No puede ser que yo salí y cada vez que fui a Juguetón a comprar un regalito, le voy a comprar un cariñito. Claro. ¿Entiendes? Sí, y mi hija ya sabe de Amazon. Además. Entonces, sí, y tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito y pedidos ya. O sea, ella no lo manipula, obviamente, porque tiene 2 años, pero ella ya sabe. Ella me avisó en Amazon, ¿qué tú haces, mamá? Comprando una cosa, no sé qué. Yo quiero... Y pide. Entonces, si yo no somos intencionales como en ese límite, ¿a dónde vamos a llegar? Porque también tenemos que ver el contexto y el momento que estamos viviendo, la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay gratificación inmediata constantemente y nuestros niños, yo no sé si vienen diferentes, yo no sé si el entorno es tan distinto que los hace ser distintos y llevar un ritmo diferente,
pero son muy de gratificación inmediata, de lo instantáneo. Bueno, el sistema o sea, vamos a decir que los expone a esa, Sí, a lo esa alimenta, rapidez. alimenta Claro, eso. lo alimenta. ¿Por qué? Que te digo, cuando yo era pequeña, si yo quería ver muñequitos, yo tenía que esperar a las 3 de la tarde porque era entre 3 y 5 y había anuncios. Exacto. Entonces, no había otra forma y es muy probable que de las 5 de la tarde hasta el otro día a las 3 de la tarde, yo no pidiera muñequito. Después apareció que Disney Channel tenía 24 horas y ese Cartoon Network, pero eso fue después. Después. Entonces, la realidad es que de alguna forma todo, o sea, El antes, internet también, por ejemplo, o sea, que tenemos que esperar para conectarnos, que si correcto. estaban hablando por teléfono Sí, no podemos, se cae la... Entonces, al final, o sea, el acceso que tenemos ahora, a que andamos en la mano con el mundo, Sí. influye mucho. Y de alguna forma nosotros estamos montados ahí, o sea, los adultos estamos montados ahí. Y por eso es que hay que tener, o sea, eso tiene que ser cuidado como una obra de arte. O sea, los límites ni siquiera son iguales para todo el mundo. No. Hay cosas que socialmente no están permitidas. O sea, tú no te puedes ir en rojo ni yo tampoco. Claro. Y eso tú lo tienes asumido. ¿Por qué? Porque facilita la comunidad y el compartir. Pero hay otras cosas que están muy vinculadas al espacio, a los valores familiares, a las necesidades familiares. Sí, ¿Entiendes? totalmente. O sea, hay personas que en la mañana no pueden, su habitación no puede ser invadida porque no es un morning person. Ah, pero entonces esa persona tiene que crear límites que pueda facilitar que nadie entre en la mañana a su habitación. Claro. O decir, bueno, me voy a levantar media hora más temprano porque yo necesito esa media hora más para que se organice todo mi cortisol y entonces estar preparado para estar disponible. Sí. Entonces, al final, no es conocer la información, porque mucha gente la conoce, es cómo yo la hago útil para mí. Útil y que sea genuinamente aplicable, porque si no, me va a pasar factura. O sea, decir que yo voy a jugar todos los días a las 6 de la tarde, cuando a las 6 de la tarde yo lo que quiero es pegarle una bomba a la calle para llegar a mi casa, eso no es real. No es real. Entonces, después de 3 días sin yo jugar, adivina qué me va a pasar. Me voy a culpabilizar. Claro. Porque tengo 3 días sin jugar. O lo hago real y genuinamente aplicable, o tengo que buscar otro horario, tal vez al mediodía cuando lo recojo del colegio, que yo estoy en un mood de tú me hiciste falta y quiero jugar contigo. O buscar otra cosa, porque yo creo que también uno se tiene que conocer. Y Por si supuesto. tú no eres la persona que más le gusta jugar, obviamente ese no es tu caso, pero digo, aunque no sé, porque quizás tú lo haces tanto que cuando llega a tu casa, sí. No puedo más. No lo sé. ¿Verdad? Yo fui una que antes de incluso empezar a buscar hijos, dije, ok, el día que yo tenga hijos, yo no puedo estar en aula porque yo no puedo con la alta demanda de un curso, que como eso drena, que nada más lo entiende el que ha estado ahí, y llegar a mi casa a continuar con la demanda que tiene un hijo. Entonces, como que hay límites que uno tiene claro. Y si, siguiendo con la línea de lo que tú decías, de poder identificar lo que es viable para mí, es yo conocerme. Si a mí no me gusta jugar, yo no voy a decir, yo voy a jugar con los carritos todos los días, porque no es algo que realmente tú vas a sostener. No. Por ejemplo, en mi caso, en las épocas, hay épocas en el trabajo de nosotros que hay mucha demanda, que emocionalmente también yo me dreno. Claro. Entonces son épocas en que yo creo proyectos. Entonces yo llego a mi casa porque nosotros estamos creando un proyecto con colores, papeles, collage. Hay un intermediario entre nosotros dos que hace que yo también suelte mi estrés personal y me pueda involucrar en el proyecto. Y que probablemente durante el día en el tapón diga, pero, cónchale, la caja que yo encontré en tal sitio me la voy a llevar para el proyecto que nosotros tenemos. Entonces, como tú dices, en ese momento yo sé que yo tengo que buscar algo que me facilite ese contacto. Hay otras épocas que son mucho más suaves, que entonces llegar a jugar para mí es súper divertido, que no pasa absolutamente nada. Entonces sí, yo creo que estoy contigo, que tú tienes que elegir cosas que sean tangibles, pero también que el día que no falte no te genere esa angustia de, cónchale, tengo 3 días que no juego con él. Sí, porque entonces pueden pasar dos cosas, o me quedo enganchada en la culpa y me martirizo y demás, o digo, tú sabes que suelto en banda, no puedo, esto no es real para mí, yo no puedo, y ahí viene la parte de entonces me desvinculo, o no necesariamente me quedo conectado como debería, porque la culpa es tan grande, el malestar es tan grande, no puedo lidiar con esto, que mejor entonces, no, eso no es para mí. Y no se trata que no era para ti, que quizás pusiste una meta o un objetivo o una actividad
que efectivamente no era la tuya, y ahí entra el yo poder conocerme, el yo saber lo que sí, lo que no, para poder conectar. Nos fuimos, yo no sé cómo llegamos a hablar de la conexión y del juego Bueno, con los pero niños, al final... pero es necesario. Claro, al final la conexión también te va a ayudar con el tema de los límites, Sí. porque hay una parte colaborativa del niño. El niño que está en bienestar colabora. Exacto. Sí, está relacionado. No sé, lo que te digo es que no sé qué idea nos llevó aquí, pero definitivamente es parte de la conversación. El yo poder, para yo poner límites, yo tengo que tener una conexión. Algo que hablamos mucho desde el sector de educación, cuando empezamos año escolar con las profesoras, el principio es adaptación. Y conectar. Conectar con el niño. Sí, conocer. desde el día 1 deben de estar las reglas claras, obviamente, y a medida que son más grandes, pues más específicas y demás. Pero antes de yo poder ponerme tajante de que un límite real, tenemos que crear una conexión, tenemos que crear un vínculo. Entonces, en casa se da igual. Yo, evidentemente, creo que sí, que por naturaleza podemos tener un vínculo con nuestros hijos y una conexión. Ahora bien, eso, 1, no se da en automático, y 2, no se da porque sí, porque yo soy su mamá. No, Tenemos que ser intencionales en construirlo, en fomentarlo. Y fíjate, a veces, me pasa mucho, papás súper presentes, súper involucrados en las rutinas de sus hijos y no conectan con las necesidades de sus hijos. No la pueden leer. Porque para leerlas, realmente, como tú dices, hay que tener una disponibilidad, es como una escucha muda. O sea, es como tu corazón manda una información y yo la recibo en el mío. Y yo puedo conectar. En este momento lo que necesita es un abrazo. Y no es que él está haciendo un berrinche porque se quiere dormir. Y yo pueda leer eso. Exacto. No, y es el tema del límite, que a veces, como tú dices, nos enfrascamos en que se cumpla y en ese enfrascamiento dejamos de escuchar. Exacto. Entonces, el berrinche y no te voy a hacer eso que... a mí me parece que tú quieres como un abracito y cuando tú se lo das, en ese momento el niño hace así, Sí. porque pude leer eso. Hay otro momento que es real, que estamos en medio de una situación y no, la respuesta no es necesariamente de envoltura. Pero sí, yo creo que eso es importante, esa lectura, esa escucha, que como yo digo, en silencio, que donde hay una información, una necesidad, algo que no, acuérdense que, o sea, tenemos que acordarnos todo de que el niño está aprendiendo a entender el mundo. Correcto. Y a entenderse a sí mismo. Claro, y fíjate, incluso cuando tú expones al niño al no, siendo pequeño, él no responde por el no, él lo que responde por la actitud. O sea, ay, esta señora se puso como seria, enérgica, habló más duro. Aquí hay algo. Hay una alerta. Hay una alerta. Eventualmente, como eso va acompañado de una comunicación y de una verbalización, el niño empieza a decir, esto es el no. Y ahí cuando también ellos no lo aplican a nosotros, que entre los 2 y los 3 empiezan con todo el no. Y tú le dices, ¿tú sabes decir que sí? Te dicen que no también. Correcto. No, exacto. Sí. Entonces... Y por eso probablemente muchos papás hablan de los famosos terrible 2 o los terrible 3. Y yo creo que es porque como el niño se está separando de nosotros, hay una sensación de pérdida de control. Sí. Y el niño lo que te está diciendo, mira, yo soy diferente de ti, yo tengo un pensamiento, tú has dicho que pare, pero déjame ver si es verdad que yo voy a parar. Déjame ver si es verdad que voy a parar, déjame ver si es verdad que tú me vas a hacer que yo pare. Es correcto. O sea, empiezan otros retos y otro tipo de interacción que a mí no me, o sea, como que a mí no me gusta predisponer y decir que es terrible todo, terrible No, 3. es que eso porque no realmente existe, eso no es real. Y luego viene el terrible 4 y después la terrible adolescencia, o sea, es la vida, lo que pasa es que vamos cambiando, vamos evolucionando, el cambio nos mueve bastante, se nos mueve el piso y es algo donde tenemos que reaprender, o sea, cuando ese cruce es que tenemos que aprender ahora a relacionarnos con este niño que me va a decir que no, que me va a retar, que va a tener conductas que tengo que acompañar y eso es difícil para uno como padre. O sea, correcto, no. Y yo siempre se lo digo cuando el papá me dice, y le ponen la etiqueta, lo terrible es 2, y le digo, es que apareció el no, cariño. Y tú estás lidiando con el no. Entonces, y él lo que te está diciendo es, yo soy una persona que está elaborando su propio criterio, sus propios deseos, sus propias necesidades, y eso es lo que te choca. Porque antes él dependía exclusivamente de ti. Y sus necesidades estaban muy vinculadas también a necesidades, aunque desde pequeñito necesitamos jugar, socializar, a sus necesidades básicas de alimentación, higiene y demás, o sea, más pequeño. Claro. Pero ahora entonces creo que hemos podido ir digiriendo y tenemos claridad de lo que son los límites, de lo que es el no, de por qué son necesarios, ¿verdad? Aquí esta parte sí bien clara. Sí, dentro de la crianza respetuosa hay límites, hay un no
obviamente la forma en la que se comunica es lo que varía, porque vamos a comunicar desde el respeto, con intención, con orden y con un propósito y un acompañamiento verbal que quizás era lo que antes no teníamos, porque ese yo creo que es la gran revolución de la crianza respetuosa versus la crianza tradicional. Que en la crianza tradicional, no porque yo lo digo y punto, o no porque yo lo digo pan y una pela, o un tabanón, ¿verdad? Un jaloncito de oreja. Ahora hay un no que viene acompañado de una explicación que no es que vamos a llegar a ceder, que no es que le tenemos que... ojo, a veces hay un no que es un no y punto, porque yo sé, claro, al día de hoy es así. Pero la forma en la que se dice ese no es lo que cambia. La forma en la que yo pongo ese límite es lo distinto. Que lo hago con respeto, que lo hago con amor, que hay un acompañamiento, porque hoy sabemos que eso es lo que va a cuidar la parte emocional del niño. Pero seguimos necesitando un no. Esa crianza tradicional que muchas veces se critica, que muchas veces se señala, dio seres humanos funcionales, ¿verdad? Y sabemos que hay un efecto emocional que algunos obviamente se afectaron y no digo que tenemos que volver a lo tradicional, sin embargo, sí creo que es importante que podamos rescatar ese valor del no y de los límites claros que son necesarios para contener, para envolver, que es un término que aprendí contigo, de la envoltura, que son necesarios, que siguen siendo necesarios. Pero lo diferente es eso. Estamos en un mundo diferente. No estamos en el mundo de hace 15, 20 años. Estamos en un mundo diferente y nuestros niños necesitan cosas distintas. Entonces, claro, ese cuidar la parte emocional entiendo que va a ser fundamental porque hoy en día lo que distingue hoy, y nuestros niños van a vivir en un mundo todavía diferente, lo que distingue que una persona pueda desenvolverse en parte, ¿verdad? Es esa funcionalidad a nivel emocional, a nivel interno. Porque conocimiento lo tenemos todo al alcance de nuestros dedos. Un título, una preparación, ciertas posibilidades, cualquiera lo puede tener, pero el yo poder tener una vida en bienestar, el yo poder estar bien, implica otras cosas, que claro, tiene que ver con la persona, con el ser. Claro. Y creo que eso no va a cambiar nunca. Y que eso es algo propio, o sea, al final el límite de lo que te enseña es lo que tú no vas a negociar, o sea, eso ya se habla mucho ahora de nada que negocie mi paz, nada que afecte mi paz. Bueno, al final es eso. Tú sabes que una de las cosas algo muy importante que a veces los papás dicen es, Hortensia, pero es que entonces esta crianza respetuosa el niño la usa como en contra, a su favor. En contra o a su favor, ¿verdad? En contra mío, a favor de él. Ajá. Y yo siempre le digo, mira, es muy fácil, todo tiene una respuesta. Al final, el adulto siempre va a intervenir cuando implique temas de seguridad. Y porque el niño, no, que el niño no me deje entrar a su habitación, ¿entiendes? Porque yo dije que mi espacio es privado y que hay que preguntar. Ok, eso es válido. Ahora, siempre y cuando no atente ni tu seguridad ni tu salud, porque ese es mi deber, que tú estés seguro y que tú estés en salud. Claro. Y además de amado y cuidado, tú sabes, evidentemente. Entonces, siempre y cuando eso no esté alterado o que no implique eso, tú puedes poner reglas en este espacio. Dentro de las reglas y de los valores de esta casa, familia. Y de tu rol como niño. Porque también, es correcto. Espérate, o sea, hay cosas que yo puedo hacer que tú no. ¿Por qué? Por el hecho de que yo soy un adulto y tú no, el celular es lo más fácil. El ejemplo como más concreto. Sí. Pero tú sí, claro. Y yo tengo 33 años. Tú tienes 2. Exacto. Te llegará el momento. Claro. O sea, porque una vez una familia me decía como que, no, porque yo le doy el celular en el carro. Y yo, ¿y por qué le dan el celular en el carro? Bueno, porque un día yo iba al lado, yo estaba haciendo algo del trabajo y me lo pidió. Yo le dije, no, que estoy trabajando. Y me dijo, pero yo quiero usarlo también, yo quiero usar el de papá. Pero que papá lo está usando. Sí, pero que tú lo estás usando, ¿por qué yo no lo puedo usar? Y se le dio. Y yo, no, pero espérate claro, un momento. Claro. No, o sea, tú estás trabajando, tú estás cumpliendo un propósito con tu celular y no todo lo que ahorita tú mencionabas, de que no tenemos los mismos límites. Entonces, el límite que el niño necesita no es el que el adulto necesita. Y si tú estás trabajando, efectivamente, porque tienes que solucionar algo en ese momento urgente, tú tienes una necesidad. El niño no tiene una necesidad. Entonces, no había que darle el celular en ese momento porque no es real. Eso es como, o sea, si el niño te pide un traguito de vino, ¿tú se lo vas a dar? Exacto, porque tú estás bebiendo, yo quiero... No. ¿Entiendes? O sea, no, ni aplica
no somos iguales, ¿verdad? No aplica. Es un tema de seguridad. Es lo que te toca vivir. O sea, incluso en los hermanos se ve mucho. Sí. Tú no le das carro al de 13 junto con el de 16. Claro. El de 16 aprendió a manejar y cuando el de 13 tenga 16 aprenderá. Necesitan cosas distintas. Entonces, es exactamente lo mismo. Las necesidades van llegando. Mi hijo está en la etapa del no es justo. Ay. Todo es no es justo. Y yo digo, bueno, la justicia va a llegar cuando tú seas mayor de edad y tengas tu propia casa y pongas tu regla. Y ahí, mira, y la verdad, irónicamente, evidentemente sabemos que ahí es que va a llegar la verdadera injusticia. O sea, lo Claro. que sea que él se está quejando el día de hoy, él no tiene idea que lo que viene es más grande. Claro. Obviamente eso es como algo Sí, jocoso, claro. sarcástico, y a veces él ni lo oye porque me lo digo yo a veces para mí, pero para relajar una situación donde hay tensión porque él está, como tú dices, tirando hacia algo que él quiere, que no corresponde, y que él sabe que además en mi casa eso no cambia. O sea, Claro. si yo dije que no y que es cuando usted tenga 12, pues será cuando usted tenga 12. Entonces, siguiendo esa misma línea y ese ejemplo, qué bueno que lo mencionas, vamos al mambo. ¿Cómo logramos poner estos límites con amor? ¿Cómo logro mantenerme firme ante ese? O sea, yo creo que es un gran reto. La crianza es un arte, porque sí hay unos parámetros, hay una línea, pero también tengo que ser flexible, hay una parte humana, impredecible, o sea que definitivamente la crianza es un gran reto y me refiero a que es un arte porque involucra muchas cosas y la flexibilidad es una de ellas, pero hasta esa flexibilidad tengo que saber cuándo sí, cuándo no. Y todo esto suena muy bonito, los límites son importantes, son necesarios, creo que lo tenemos claro ya. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo logramos poner estos límites? ¿Cómo logro ser coherente, ser constante? Si vamos a poner un ejemplo concreto, llegué del trabajo a las 6 de la tarde, estoy cansada, ella quiere que le dé el dulce, no le puedo dar el dulce porque ya son las 6 de la tarde, porque le dije que después de las 6 de la tarde no, pero está haciendo una rabieta, tengo al bebé, ¿cómo me mantengo firme ese no? Porque está llorando y yo le quiero dar el seno, yo quiero dormir el bebé y la niña está ahí. Pero que yo quiero regada como que se acabó el mundo. Tú sabes que cuando tú tienes las reglas claras, yo siempre digo que las reglas son acuerdos. Entonces esos acuerdos son a los que tú vas a ir cuando las cosas se complican. ¿Qué dice la regla de esta casa? Yo sé que los niños no comen dulce después de las... Cuando se está poniendo oscuro, si es chiquito, vamos a suponer, ¿verdad? Cuando se está poniendo oscuro, no. Entonces, ¿pero qué dice la regla? Entonces, a veces limitar puede ser también decir cuántas veces tú puedes tener acceso a la insistencia. Mi amor, si tú necesitas preguntarme 2 o 3 veces más, tú me puedes preguntar. La respuesta no va a cambiar. Yo siempre digo que como tú siempre tienes que mirar como un poquitito más allá para que puedas poner el stop. Porque el otro, hay un stop, un pare que es tajante y que puede llegar a ser castrante. No, y punto, y se acabó. Ok. Tú quieres estar en la crianza respetuosa, tú quieres dar espacio a la comunicación. Entonces, comunicar es decir, lo escuchaste la primera vez, dijiste que no, lo escuchaste la segunda vez, que hablamos de eso, ¿verdad? Que es ese recordatorio sobre esa primera conversación. Y la tercera vez, ¿qué dicen las reglas? Si para ti es importante volver a preguntar, tú tienes derecho a preguntar 3 veces más si tú quieres. Pero es hasta la tercera. Claro. Tú sabes, o sea, en mi caso, o sea, yo lidio bien con ese primero, segundo y tal vez en el tercero ya. Por eso mismo, porque sin querer educamos en esa insistencia. Pero hay madres que me dicen, entonces, 2. Y yo, pues vamos a organizar esta información que sean 2. Pero ya ella conoce su límite. Sí. ¿Entiendes? Sí, que es necesario porque muchas veces nos desbordamos nosotros como adultos o sea, siendo como honestos, ¿verdad? Y siendo humanos, tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Entonces, quizá yo no logre llegar al tercero y es como que, óyeme, no, vamos a quedarnos en el 2 porque no puedo al tercero. Yo sé que yo voy a explotar y se me va a ir la crianza respetuosa y le voy a hablar mal. Tengo un cuento famosísimo de mi hermana que me llama un día y dice, Hortensia, me levanté 6 de la mañana, hoy soy una madre de crianza respetuosa. 7 de la mañana, se me fue toda la crianza respetuosa. Oye, porque es duro, los niños a veces Porque amanecen. Párense de la cama, báñense, cámbiense, se nos está haciendo tarde. Entonces, al final, yo me río, porque la verdad que ella es súper asertiva, y que ella me lo contara, me deja saber que realmente somos humanos, y Somos que humanos. nos Y hay pasa días, y todo, hay días, y hay claro. días, y hay circunstancias. O sea, hay circunstancias. Entonces, yo por eso siempre digo, lo primero es tener claro
¿Cuáles son Claridad. esas reglas y esos límites? ¿Cuál es la claridad? La claridad. Hay papás que no son capaces de hacer una lista de cuáles son esos límites. Porque no te subas ahí, pero cómo funciona en esta casa el no te subas ahí o el levantarse por la mañana, que ya eso es más de la rutina, pero también. Entonces, tener claro. Yo siempre digo, elige tu batalla con 2 o 3, no más de ahí. Y luego vamos evolucionando en la medida que voy evolucionando también como familia y en el manejo de los límites. Eso es sumamente importante. Estar claro que hay que hablar mucho. Y algo importante, y vuelvo al tema de la escucha, cuando pregunto, a veces me dicen, no, es que hay que llamarlo 13 veces. Es que ese es el problema. Él sabe que son 13 llamadas. El día que tú bajas a 2, que mandaste, afirmaste y pasaste a la acción, ya va a ser más difícil. Y tú sabes lo más importante, probablemente lo más valioso, la convicción de que va a ser cumplido. A veces abordamos con el miedo a la reacción y no abordamos sabiendo que él va a cumplir con esa regla o con ese límite. Y nos sorprenden. Es correcto. Sí. Es correcto. Entonces, hay un tema de convicción. Ahí vamos a ese tema de esas angustias, de esas inseguridades. Hay un tema de convicción. Probablemente nuestros padres, educación tradicional antigua, ellos estaban claros de que cuando ellos decían que no era no. Y nosotros respondíamos en base a eso. Claro, porque ¿en qué mundo, en qué cabeza iba a caber que este niño me va a rebatir a mí? Pero, que a mí no? pero tú escuchas el discurso Sí. de los papás cuando dicen, bueno, hasta de mí me dice, pues yo hubiera hecho eso con 5 años, yo no lo hubiera contado, ¿tú entiendes? Claro, claro. Obviamente no es lo que queremos ahora, queremos que tú puedas verbalizar, a mí no me gusta que tú me grites o que me lo digas así, y yo también ser lo suficientemente humilde de decir, tú tienes razón, te lo puedo decir de mejor manera. Pero no cambia el hecho de que no vamos. De que no va. Exacto. De que no va. Es el punto clave aquí. Exacto. En la constancia y en el mantenernos firmes, porque es donde se presta la confusión. Es correcto. Ahí Sí, es porque verdad. Me pasé, déjame pedirle perdón y déjame acceder. Y yo te puedo pedir disculpas por la forma, Sí. pero no porque va a cambiar la medida. Y ese es el reasegurador. En ese momento tú lo estás reasegurando. En ese momento ese niño se siente más seguro, se siente más amado. Está claro dónde empieza y dónde termina. Voy a ser siempre muy enfática con eso. Y evidentemente eso se empieza a reproducir en la sociedad. Sí, O sea, y le estoy igual. modelando incluso, es verdad, a pedir perdón, a pedir disculpas, a reconocer que hay una forma diferente de hacerlo. Yo le estoy modelando cómo aprender de mis propios errores. O sea, Correcto. que son cosas que uno a veces da por sentado o no percibe, pero le estoy enseñando, o sea, todo eso que mira, todo lo que tú mencionaste frente a una situación de un no, quizás que lo puse de manera incorrecta, pero lo voy a mantener todo lo que el niño puede estar aprendiendo de ese límite, de ese no, de ese momento del no. No, y estar claro que no es a través de una consecuencia o de un condicionamiento. O sea, si no lo haces, no tienes un condicionamiento. Claro, sí. O la consecuencia, pues en esta casa no se va a ver televisión. O sea, espérate, vamos a organizarnos. Eso es parte de mi responsabilidad como niño. O sea, no tenerlas, irlas asumiendo, irlas conociendo, ir respondiendo. Y eso es evolutivo. Eso te empieza te lo digo para que lo hagas, a veces lo pienso, a veces no, hasta que ya lo tengo completamente adquirido. Y ya yo sé que para entrar a la habitación, yo tengo que tocar la puerta, Sí. aunque esté abierta la puerta. Yo creo que uno de los grandes retos aquí es esa constancia, esa perseverancia, el mantenerme firme, sobre todo porque hay días y hay días. Y hay días donde uno tiene menos paciencia y se desespera o, mira, no quiero bregar con esto, voy a ceder. Pero al final es saber que aun cuando cedí y no debí de ceder, bueno, está bien, ya la próxima vez lo puedo hacer diferente. O sea, no soltar la toalla. Yo creo que es algo importante aquí con el tema de los límites. Y en si la la vas a crianza. soltar, deja saber que fue porque lo decidiste Exacto, tú. que no sea bajo porque tus me ganaste. parámetros, no porque ganar. Saber cómo soltar la toalla. Hasta eso tenemos que ser intencionales. Es como que se acabó la televisión. Claro. No, pero que yo... Mira, le voy a dar los 3 minutos más porque de verdad me voy a desesperar. Ok, tú quieres 1 minuto, tú quieres 3 minutos. O sea, pero bajo el límite del adulto. No es como que... Claro. Bueno, está bien, es verdad, te voy a dar los minutos. Sino bajo el límite del adulto. Y no es por una cuestión de que, ay, pero qué fuerte, qué rígida. No, porque no se trata de eso. Se trata de que ella pueda percibir de que el adulto sigo siendo yo y de que la autoridad está firme en que hay una instrucción que tú tienes que cumplir, pero ok, mira, vamos a ceder. ¿Cuál es, bajo este parámetro que yo te estoy poniendo? O sea, también es importante para reafirmarle
que el adulto sigue presente, que sigues estando seguro, pero que en este momento de repente cedimos. O sea, como que nos flexibilizamos, no cedimos, flexibilizamos Claro, el límite. claro, permitimos, sí, porque también hay que enseñar a ser flexible. Sí, o sea, claro. No puede ser, o sea, si no se rigidiza mucho el niño. Y entonces ahí empieza la frustración porque al no cumplir me equivoqué y empiezan otras cosas. Pero, por eso te digo, la línea es tan fina. Óyeme, yo, Hortensia Pascual, millones de veces se va y después se devuelve a reorganizar cualquier instrucción que dio. Porque en el camino fui y dije, ay, no, espérate, así no llegó el mensaje. Y no pasa nada porque también yo estoy aprendiendo. O sea, estamos en constante aprendizaje y la información va a llegar. Tú tienes 3 hijos y le va a llegar de forma diferente. Sí. Y tú los escuchas, no, porque yo sé que si yo quiero que él cumpla, es de tal forma. Si yo quiero... Y tú, óyalo, papá, conocen a sus hijos. Exacto. Escúchense a sí mismos porque la respuesta la tienen. Sí. Sí, y esa parte de conocer al niño es fundamental, porque la forma en la que Andrea percibe los límites o va a llegar a comprender los límites, de repente no va a ser la misma forma en la que Manuel Arturo, que es mi otro hijo, pueda percibirlo, pueda comprenderlo. Entonces, ahí entra en juego la individualidad de cada uno, de que yo puedo, y yo como, por ejemplo, tú y yo, como psicólogas que trabajamos en esto, podemos tener la información, podemos tener herramientas, conocimiento y demás, pero la práctica se puede ver diferente porque obviamente ningún ser humano es igual y todos van a necesitar algo distinto, pero al final lo importante, y yo creo que es algo con lo que nos debemos de quedar, es ese valor de la conexión, de la relación y de conocer a nuestros hijos, porque antes de llegar al límite, antes de llegar a los no, tenemos que tener este vínculo y esta conexión que a la vez me va a permitir conocer la manera apropiada para que se logre llegar el mensaje. Y aparte de esa parte de la conexión, creo que en este tema de límites, lo número 1. Número 2 es, como tú mencionabas ahorita, tener claridad de cuáles son los límites de nuestra casa, cuáles son las normas de nuestro hogar y por qué. Porque cuando yo tengo claridad de por qué es este límite, entonces yo me voy a poder mantener firme de manera más fácil o menos difícil, como lo queramos ver, porque definitivamente para mantener límites tenemos que ser constantes y perseverantes. Sí. Porque si hoy yo dije que sí, pero mañana yo dije que no y después un quizás, también es uno de los grandes riesgos de no tener los límites claros. El niño está en una ambivalencia, no sabe qué esperar y creo que es importante que mencionemos esa parte. Los riesgos de que no estén los límites claros, los riesgos que tiene para el niño el no aprender con el no. Y ahorita tú mencionabas uno, de que si no sé cómo bregar con el no, si no estoy expuesto al no, entonces me frustro. O sea, en el ejemplo de cuando me dicen que no en el juego y eso. Me voy a frustrar y demás. No voy a saber qué hacer. Claro, primero, una sobredimensión de las reacciones. O sea, exceso de frustración. Baja tolerancia. Baja tolerancia, exactamente. Vamos a tener dificultad también hasta para ser empáticos, porque el poder reconocer el límite del otro te ayuda con el tema de la empatía. La autogestión o autorregulación, tanto de las situaciones emocionales como de las actividades prácticas. O sea, a veces yo veo chicos en consulta que lo que no tienen es lo que uno llama inteligencia práctica. Poder resolver algo cotidiano, se te cayó un zapato, no aparece. O sea, gestionarse situaciones básicas les cuesta. Entonces, eso y no hablemos del tema de la búsqueda del perfeccionismo. O sea, para no escucharlo o para no conectar con la equivocación, empiezo a querer hacerlo todo perfecto, a no poder aceptar la crítica, y la realidad es que tú te pasas la vida entera lidiando con la crítica, constructiva o destructiva, porque la recibimos ambas, pero también, y eso también viene mucho porque asociamos el incumplimiento de las reglas no como un proceso de aprendizaje, sino como una mala conducta. Ajá. O sea, automáticamente, y tú lo oyes, 2 años, te estás portando mal, le estás enseñando a cómo hacerlo bien. Entonces ya todo se vuelve a portarse mal. Exacto. O sea, esa es la palabra, esa es la frase que engloba todo. Entonces todo eso también influye en ese proceso. Sí, y tiene que ver con creencias y cómo vemos la crianza y cómo vemos el desarrollo. O sea, como que te estás portando mal y ya ¿qué mensaje ese niño está recibiendo? Versus recuerda que no te tiene que en la mesa para poner la cosa uno no se sienta ahí. Tú sabes que, ahora que tú dices eso de portarse mal, ¿verdad? Yo creo que el 60% de los niños que yo le pregunto, ¿por qué te dijo tu mamá eso? La respuesta es errada.
O sea, vamos a suponer que fue porque tumbó esa silla y entonces te estás portando mal. Y cuando yo le pregunto, pero en ese mismo momento, no sé, se cayó un vasito de agua y él va a asociarlo con el vaso de agua. Y me va a decir, porque tumbé el vaso de agua, pero él estaba sentado y aparentemente portándose mal fue por un banquito. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, pero te puedo decir que el 60% de los niños, cuando tú le preguntas, la información que te dio la mamá no coincide con la que el niño entendió, porque no hubo una explicación. Te estás portando mal, es demasiado amplio. Claro, es muy ambiguo y además ya estoy, o sea, cuando tú me dices te estás portando mal, primero no hay un mensaje claro. Segundo, es como que qué fue lo que hice, dónde fue que no lo hice. Y tercero, ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas, verdad? Eso sí, el tercero, ¿qué tú esperas? Y cuarto, me estoy desconectando, me estoy desvinculando, que es lo que los niños más necesitan, ese vínculo y esa conexión con mamá, papá, que son los cuidadores primarios. Entonces, cuando tú te distancias de esa manera, estamos afectando también ese desarrollo de la estima del niño. Y por eso yo creo que es tan valioso el acompañar verbalmente. Y ojo, yo sé que es agotador este acompañamiento verbal porque hay que explicar, pero no tampoco está justificando o explicándome constantemente. Y es elegir un discurso concreto que mi hijo pueda entender dependiendo de la edad con la que estemos Y después lidiando. el niño lo asume. Y después lo va... Es como mucho trabajo al inicio, pero luego se va organizando. El niño lo asume, el niño te va a decir, ay mami, yo sé que no, la pelota, me dio mucho deseo de usar la pelota, tumbé el banquito. ¿Tú entiendes? El niño empieza a elaborar su propio discurso, pero él está claro qué pasó la primera vez Claro. que llevó a lo del banquito. Porque se le explicó. Es correcto. Porque hubo un esa acompañamiento. reflexión, esa famosa reflexión. Exacto. Que no puede ser, como tú dices, un discurso, sino tiene que ser muy concreto, muy específico y que conecte las sensaciones, las emociones con lo que pasó. Sí, y yo creo que ese es el como de los beneficios de tú tener estos límites, sobre todo desde la infancia, porque la infancia, que yo la percibo como esa etapa donde vamos cultivando el terreno, donde los niños se van a ir desarrollando, cuando en ese terreno lo abonamos con límites, con respeto, con amor, entonces damos paso a la posibilidad de que eso que va a crecer sea una persona firme, educada, con valores, con convicciones, con respeto, o sea, como con todo lo que uno quiere y espera para sus hijos. Y digo la posibilidad, porque es que al final tenemos claro de una cosa, uno da y da y da, pero no tenemos garantía de lo que va a salir. Pero cuando acompañamos desde ese amor, nos va a quedar esa satisfacción o esa tranquilidad más bien de que, bueno, hice lo que pude con los recursos que tuve, porque definitivamente yo creo que todos los padres actuamos siempre desde el amor hacia nuestros hijos, solo que con la información que tenemos, con la comprensión que tenemos en ese momento. Con la realidad que nos acompaña. Y la realidad que tenemos. Entonces, es también tener esa visión solidaria y empática de cara a los que acompañamos como padre y como madre en este proceso de crianza, de que no lo vamos a hacer perfecto, no vamos a tener todas las respuestas y nos vamos a equivocar. Pero, volviendo otra vez a la conexión, al vínculo, eso es lo que nos va a permitir enmendar cuando sea necesario y de la manera apropiada, porque también hay una línea de que cuidemos, no se trata de que tú ahora le vas a pedir perdón a tu hijo por todo, es cómo tú vas a rectificar lo sucedido para mantenerte igual en tu rol como padre y cuidador. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el mensaje? Yo quiero, el mensaje es que respete el espacio de los demás. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Me estoy alejando del objetivo? ¿Está llegando la información? ¿Me estoy acercando al objetivo? Esa era, a veces yo pregunto, pero... Al final, ¿cuál era el objetivo? No, que tiene que saber que se tiene que bañar. Bueno, pero ¿cómo llegaste a ese objetivo? O sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? No, tiene una semana sin televisión. Bueno, pues yo no sé si el mensaje está coherente, tú sabes. No es proporcional, no es una consecuencia natural. No es una consecuencia natural y el mensaje fue una reacción. Sí, y no lo aprendió. Lo que tú querías, el niño todavía no lo está aprendiendo. No, él va a durar una semana bañándose y después vamos a volver. Exactamente. Sitio, probablemente. Sí. Por eso es el tema de cuidar, y ya es otro tema, tú vas a tener que regresar para que hablemos. El tema de las consecuencias, o sea, de que tiene que ser proporcional y demás, no puede ser una semana sin televisión o te voy a comprar tal cosa si tú lo haces, porque también se distorsiona ahí lo que son los límites. No, Hortensia, mira, definitivamente necesitamos una segunda parte de los límites, porque no creo que no pudimos abordar esa parte, por ejemplo, que es tan importante y valiosa, el cómo poner esos límites de una manera apropiada, porque hay mucha confusión ahí de cómo ponerlos, y creo que sí, que nos vamos a quedar a deber de esa parte de cómo poner esos límites de manera más organizada, más funcional. Creo que para los que nos escuchan, si tenemos que elegir algo, y tú vas a decir también lo tuyo, si yo tuviera que elegir con qué
por dónde empezar con todo esto de organizar la forma en la que yo pongo límites, yo diría que es con hacer esa lista de cuáles son los límites no negociables en mi familia, acorde a los valores que tenemos como familia y qué hay detrás de este límite. Cuando yo organizo esta idea y yo a mis pacientes, tanto a los padres como a los adultos que acompaño con conductas adictivas, siempre los pongo a escribir, siempre los pongo como, escríbelo. No, pero es que yo soy aquí, yo lo tengo, yo te lo puedo decir. Sí, yo sé que tú me lo puedes decir. Sí, yo sé que tú lo tienes en tu cabeza, pero hay que plasmarlo. Entonces, yo los invito a eso, a escribirlo para que lo puedan plasmar y lo puedas ver, y eso te va a ayudar a organizar mejor. ¿Cuáles son esos límites para en el momento de poder ir a tu contrato, como ajá, yo digo. Exacto. Pues yo creo que yo cogería la parte tuya y le sumaría el hecho de, bueno, aclarando, ¿verdad? ¿Qué me gustaría dejar, verdad? El hecho de que definitivamente tú tienes que estar claro de lo que tú quieres, de que esa meta no te aleje de tu objetivo, de poderla ver, de que sea tangible, pero que el niño se sienta que yo te acompaño en el proceso, no te facilito el proceso. Y acompañarte es poderte dar esa herramienta. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Saber que yo no me puedo sentar arriba de ti. Claro. Porque hay un límite corporal que no se para, ¿entiendes? Exacto. Entonces, eso es una herramienta. Sí. Y eso es una herramienta que a la hora de empezar la socialización en su apogeo, los 4, los 5, los 6 años, tú la necesitas. Y te vas a sentir seguro. Entonces, al final, yo te estoy transmitiendo que te amo, te estoy dando la oportunidad de que tú te sientas seguro y reasegurado, y la herramienta de defenderte del mundo. Entonces, ese sería mi mensaje. Esto que yo te doy es una herramienta que te va a ayudar a tú estar en bienestar y no negociarlo, y a lidiar con la situación que el mundo te va presentando. Me encanta, me encanta. Queridos padres, queridos tíos, abuelos, definitivamente tenemos que también cargar nuestra mochilita con recursos y herramientas para regular nuestras propias emociones, porque es un gran reto mantenernos firmes, ser coherentes, ser constantes. Así que cuidar de nosotros, siempre lo digo, cuidar de mí para poder cuidar de otra persona es fundamental, y tener esas herramientas, porque uno de los grandes obstáculos para lograr mantenernos firmes con los límites es el no poder regular yo mismo mi propia emoción, y el no tener claridad de cuál es la ruta, cuál es el camino. Hortensia, muchísimas gracias por haber dicho que sí. Nos vemos, creo el compromiso formal, nos vemos en una próxima ocasión para continuar con este tema. Gracias por todo lo que nos has compartido en este día. Siempre aprendiendo mucho de ti. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan en este espacio de No es Terapia. Si conocen de alguien que pueda necesitar esta información, compártanlo, suscríbanse al canal, denle like y dejen sus comentarios si quieren, claro que sí. Toda esa parte, creo que yo no lo había dicho, no lo había dicho en este episodio, esa parte de suscribirse y demás. No, nada. Se me había olvidado, ya tenemos 3 capítulos que eso se me olvida, pero bueno, nada, aquí vamos. Suscríbanse, denle like, compartan la información y los leo en los comentarios.